Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar esta tercera sesión del programa universitario de Flash. Este sábado nos acompaña Alan Sierra, quien es un artista que convocamos porque sus medios con el cual trabaja normalmente son el dibujo, la escritura, también la palabra, ¿no? En términos más amplios. Y pues pensamos que fuese un gran invitado para compartirnos algunas posibilidades de traducir, pensar nuestras prácticas artísticas. Entonces, como lo hemos hecho con anterioridad en los otros talleres, ahora poco a poco me imagino que llegarán también los compañeros que andan un poco tarde, vamos a tener aquí esta primera parte de la conversación. En este caso, Alan va a platicarnos unas cuantas cosas respecto de su práctica artística y después vamos a trasladarnos, después de un breve receso, al patio en donde vamos a tener algunos ejercicios que nos va a proponer. Te dejo la palabra, Alan. Yo no leo la semblanza porque la charla va precisamente de tu trabajo, entonces creo que tú te vas a presentar mucho mejor que yo. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Hola a todos. Pues bueno, ¿cómo empiezo hablando de mi trabajo y de lo que hago y de por qué resultan objetos, por qué parte de palabras? Tengo que empezar por explicar que me siento a veces un escritor frustrado. Soy como una persona que siempre estuvo cerca de la literatura y siempre aspiró a escribir y a publicar ficción, poesía también. Y la manera en la que encontré como de conciliar esto como con el mundo en el que vivía, pues fue estudiando arte. Y a la hora de estudiar arte, hay una extraña separación que no estoy seguro de dónde viene, en la que se siente como si los artistas no escribieran o como si los escritores no dibujaran. Pero para mí es muy necesario como integrar esos dos mundos. Empecé medio raro, perdón. Pero bueno, yo inicialmente tengo un trabajo profesional como editor y como traductor para algunas casas editoriales. Ese es mi trabajo de día. Voy y corrijo páginas, voy y trabajo con imprentas. Y esa sensibilidad de tener que estar siempre en el cuidado de los libros, creo que ha afectado mi manera de hacer arte también. Es decir, para mí es muy importante posicionar la práctica artística no como algo que espontáneamente surgió y apareció en mi cabeza, como si por arte de magia se me hubiera ocurrido una imagen. Quiero decir que siempre hay lecturas detrás, siempre hay otros textos, siempre hay otras referencias. Y a la hora de trabajar precisamente al cuidado del trabajo literario de otras personas, pues uno empieza a encontrar trampas, a encontrar problemas muy interesantes. No sé si han tenido la oportunidad alguna vez de traducir un poema, pero sucede algo muy lindo a la hora de traducir el poema, que se produce una coescritura. Es decir, uno tiene que buscar en ese gran inventario de palabras que tenemos para poder encontrar la palabra adecuada que va a producir el efecto parecido y justo que necesita la traducción de un verso, ¿no? Entonces yo lo veo así, como una práctica que siempre está alimentada por la lectura del trabajo de alguien más, que después resulta en una tercera imagen, en algo que hacemos. Y a la par de ese trabajo como traductor y como editor, sucedió algo muy curioso en mi formación artística, que creo que es algo que ustedes que están estudiando arte también se pueden preguntar, como a qué lecturas tenemos acceso, qué documentación sobre el arte reciente se nos enseña en clase y cómo aprendemos a llevarla y a producir un discurso personal a partir de situarnos dentro de esa historia y ese contexto. Y yo creo que mi generación se vio afectada porque justo en ese momento había muchas traducciones de textos fundamentales del arte conceptual de los 60s en Estados Unidos y en Latinoamérica, que justamente invitaban a que dejáramos de pensar el arte como un objeto o como un conjunto de disciplinas que resultan en un objeto, y más bien lo pensáramos como una idea. Y a la hora de estudiar en la escuela de arte, nosotros pensábamos como, qué ingenuos aquellos que aprenden técnicas. Si ya no se necesitan las técnicas, podemos
partir de cero, podemos construir objetos, comisionar nuestras piezas, encargarlas a alguien más para que las manufacture. Y eso tiene sus riesgos. Por supuesto que el entrenamiento alrededor de lo que mucha gente llama las artes plásticas se volvió efectivo. Siento que entre mi generación hay buenos conversadores, pero no somos muy buenos manufacturando. Y yo creo que cuando terminé de estudiar y me di cuenta que no tenía herramientas, que no tenía esta capacidad para producir, dije como, ¿qué puedo encontrar que tenga la lógica de la literatura, que tenga la misma portabilidad que un libro, que tenga la misma eficiencia que tiene el lápiz y el papel para plasmar una idea, esa rapidez, esa espontaneidad? Y así llegué al dibujo. Originalmente no sabía dibujar, era más bien como estar todo el tiempo calcando imágenes que me encontraba en internet. Buscaba la imagen de un, no sé, un polluelo naciendo de un huevo y la calcaba. Y había algo que éticamente me parecía mucho más productivo e interesante en calcar que encargarle a alguien que hiciera la obra por mí. Yo estudié en Guadalajara. En Guadalajara es una ciudad en la que hay talleres de artistas bastante grandes. Son estudios donde trabajan alrededor de 30 personas que cumplen con un horario laboral de todos los días. Mis compañeros se volvieron asistentes de artistas muy rápidamente antes que ser artistas. Entonces hay una lógica comercial que siempre está implicada dentro del asunto de hacer arte. Tengo el recuerdo muy presente de una ocasión en la que trabajé para un artista, trabajé de hecho dibujando, pero más bien haciendo sombras. Íbamos a las periferias de la ciudad a recibir un salario mínimo por dibujar con carbón durante 8 horas, para que después esas piezas pasaran a ferias y se convirtieran en esos objetos de los que ya ni siquiera sé el precio. Entonces, esta lógica laboral, esta confrontación a estas situaciones éticas, pues me ha hecho preferir estar del lado del amateurismo y del dibujo mal hecho y de las piezas que están medio torpes, en lugar de buscar que alguien más produzca las obras. Es un paradigma ético allí que creo que vale la pena pensar cuando uno hace lo que hace. Voy a presentarles un grupo de piezas que son mis esculturas más esculturas, que nacieron en realidad de pequeñas ideas. Yo la manera en la que trabajo es como salgo a la calle y en el trayecto se me van ocurriendo cosas y voy anotando en el celular palabras que me llaman la atención, cosas que, sí, como yo creo que la lógica es la lógica del poema, del refrán, del cuento corto, como textos cortos que después, cuando llego al taller, puedo transformar en imágenes y entonces producir una obra como tal, ¿no? Allí son como un proceso inconsciente y un proceso consciente. Creo que así trabajan la mayoría de los poetas también, como un poco entregados a su oficio, leyendo, tomando notas. Llega el momento, un momento de trance muy interesante en el que nace el poema y después lo que sigue es edición, edición. Y sí, como esas dos sensibilidades son súper interesantes de conjugar y yo invitaría a cualquiera que está iniciando o que tiene interés por hacer arte que las explore, ¿no? Quizás al rato en algunos de los ejercicios vamos a tratar de jugar con eso, como de generar estas imágenes inconscientes y después editarlas. Los dibujos también se editan, las líneas también se editan. El arte es un proceso también que requiere de tiempo en el estudio para poder poner a prueba las cosas antes de que salgan a la exhibición. Ya hablé muchísimo. Estas primeras piezas surgen precisamente de esos procesos y fueron palabras muy simples para esta escultura que en realidad mide como, pues lo que mide el rostro, como cuánto medirá esto, como 20 centímetros y son solamente dos pestañas cosméticas a las que les construí unos párpados con masa DAS, que es esa porcelana fría, y se instalan sobre una base en el espacio de exhibición. La pieza se llama Palacio Interior y creo que por el título ya genera una tercera imagen, ¿no? Es un título que está invitando a pensar en algo que no está allí y de alguna manera me parecía que era también la pieza más grande de la exhibición porque proponía que lo que estaba frente a nosotros quizás no era lo más interesante, sino algo que sucede dentro de la imaginación y que es algo que pasa también
a la hora de leer un poema. Siempre accedemos a terceras imágenes, cosas que no están allí, cosas que se producen por el ritmo, que se producen por un efecto del lenguaje y que nos llevan a una situación que no es la de la conferencia, donde está el poeta frente al micrófono leyendo y nosotros estamos escuchando, ¿no? Me gusta decir sobre los libros que tengo un problema con el diseño gráfico en general, como que el diseño gráfico me molesta, pero es porque cuando uno lee un libro y realmente está conectado con él, el soporte desaparece. Es como si ya no estuviéramos al tanto de las páginas, ni de nuestro cuerpo sosteniendo el peso del libro. Estamos en la historia, estamos dentro de ello, ¿no? Y a esa situación de que es un poco invisible o un poco inasible, es una a la que me interesa proponer y acercar a la gente a ella, ¿no? Una pregunta que tengo todo el tiempo es, ¿cómo transportar la experiencia del texto a un espacio transitable? ¿Cómo se transmita un texto? ¿Cómo se habita? ¿No? ¿Es a través de la palabra hablada, como en este momento? ¿O es a través de elementos pequeños que van a generar una ruta de la vista para poder crear esa situación? No sé, es una pregunta que tengo a la hora de confrontarme a una exhibición. Bueno, ahí se ve más en contexto la pieza. Esta otra escultura parte de mis preguntas alrededor del dibujo también. Y creo que se han enfrentado a esta situación en la que dibujan una estrella y, bueno, al menos los que saben dibujar estrellas, porque también es como algo que se enseña en la primaria, no sé, como que la gente se lo va conversando. De repente en la escuela te enseña, así se dibuja un pentagrama, ¿no? Y entonces lo dibujas. Pero hay gente que empieza desde arriba hacia abajo y luego a la derecha. Hay gente que empieza desde la esquina derecha y hacia arriba. Y yo pensaba como que este dibujo es un esquema muy interesante, ¿no? Nos sirve para pensar cómo construimos una imagen. Y a la hora de pensar el gancho, pensé como el alambre como una especie de dibujo también, como si fuera en realidad esta escultura un dibujo de una sola línea, que al mismo tiempo es metafórica. Yo le puse cuerpo celeste precisamente porque me gustaba mucho la idea de tener una especie de estrella de bolsillo, de imagen cotidiana, pero que pudiera despertar preguntas, como ¿por qué terminó esa estrella allí? ¿Por qué de repente vemos el gancho como, no sé, para mí siempre es una especie de proyección, el gancho de metal, porque suele ser un gancho de tintorería que no tiene un segundo uso, o que si tiene un segundo uso es porque en las casas lo encontramos, ¿no? Pero es una especie de imagen provisional que sirve para hablar de lo mundano y de lo cotidiano. Una de las lecciones de dibujo que más interesantes he tenido vino de la lectura de un libro de esoterismo, de esos que venden en estas librerías esotéricas que hay por todas partes. Además son libros muy mal hechos, como libros como que se despegan, que se les caen las hojas. Y había una lección sobre cómo leer el aura de las personas. Entonces, a la hora supuestamente para leer el aura uno tiene que hacer ejercicios de vista, de acercarse, alejar la mirada, pero una de las posibilidades es, sí, como tratar de prestar atención a vibraciones más sutiles. Eso es como lo describen en ese lugar. Y yo pensaba como, ¿qué significa esto de prestar atención a vibraciones más sutiles? Quizás es también una pregunta que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con el aburrimiento. Como, ¿no es acaso el aburrimiento la incapacidad para percibir vibraciones más sutiles? La capacidad para responder a estímulos más sutiles. Porque no lo sé, la gente que estudia ciencia lo sabe muy bien, pero a la hora de acercarte a algo tan cerca, vas a encontrar una cantidad de información y de complejidades asombrosas, ¿no? Entonces, para mí no hay tema aburrido, solamente es un problema de óptica, como de acercarnos a las cosas lo más cerca posibles para entonces ver dónde está lo interesante en ello. Y bueno, otra de las lecciones de dibujo que creo que fue importante tiene que ver también con el esoterismo. Tengo una amiga que lee la mano y que además la mano es un dibujo, ¿no? Tiene algo de dibujo. Y me explicaba que justo debajo del índice hay personas que tienen una protuberancia, como una gotita pequeña, como si estuviera cayendo algo allí. Cuando las personas tienen esa gotita, significa
que tienen capacidades extrasensoriales, que pueden desarrollar talentos para ver lo que la mayoría no podemos ver, ¿no? Que tienen una intuición desarrollada, que pueden ver el futuro, que pueden leer los sueños. Esa gotita pequeña, el hecho de que una cosa tan simple signifique tanto, para mí es extraordinario. Es un signo de gran belleza, ¿no? Y a la hora de dibujarlo es hasta súper sencillo, como de repente hacer una pequeña protuberancia alrededor del dedo de alguien ya va a dar a entender, al menos narrativamente, que tiene la capacidad para ver algo que yo no puedo ver. Y pues bueno, digo esto como para decir que a mí me gusta ver, de verdad me gusta ver el mundo como un lugar poblado de signos que están esperando a ser descubiertos, que hay que hacer un trabajo como por investigarlos y profundizar en ellos y darles un poco de magia, ¿por qué no? Luego viene esto, que también fue un dibujo en un principio. Yo empecé a dibujar también por un interés por la ilustración literaria. Me interesaba pensar mucho en la ilustración como un trabajo que ha sido relegado a un segundo plano, como un arte menor, literalmente. Pues bueno, la ilustración literaria tiene sus técnicas, ¿no? También tiene que ser, por ejemplo, tiene que tener una capacidad de síntesis especial, tiene que ser directa, tiene que aprovechar la tinta de cierta manera, porque no puedes hacer algo súper elaborado que no se va a poder imprimir bien. Tiene que acompañar al texto, pero sobre todo es un trabajo que implica lectura. Cuando uno ilustra, está haciendo algo en relación al trabajo de alguien más y la cadena de producción está clara. No como en el arte a veces, que hacemos algo a partir de las lecturas que tenemos y no las citamos explícitamente. Entonces, la ilustración ofrece modelos de trabajo que quizás serían más éticos con los temas que estamos discutiendo hoy en día, a pesar de ser relegada a un segundo término. Pero bueno, esta pieza nació como un dibujo originalmente y realmente lo que estaba buscando, me gusta mucho la idea de la pareidolia, que es cuando vemos cosas, cuando humanizamos cosas que no tienen, como por ejemplo cuando a las casitas les vemos ojitos en las ventanas y bocas en las puertas, ¿no? Y yo pensaba que México se ve un poco como apiernado, ¿no? Como que parece que las penínsulas son colas o son extensiones, son como miembros. Y en realidad el México central parece una especie de torso. Y no sé, me gustaba imaginármelo caminando o bailando. Y luego pensaba que el perímetro de México en realidad, realmente vivimos en un país que fomenta actitudes nacionalistas, ¿no? Como es un país donde hay mucha propaganda alrededor del Estado, alrededor de la unidad del Estado, porque fue muy difícil juntarlo. Y también es una imagen extremadamente masculina, como yo la veo en campaña, sobre todo, como en el periodo de campaña que vamos a ver, el Estado, la imagen de este pedazo de tierra está completamente ideologizada y no es un perímetro inocente, por así decirlo. Y lo vemos en representaciones políticas constantemente. Entonces me interesaba mucho la idea de desenfadarlo, de hacerlo un poco más ligero, de hacerlo un poco más divertido y también de feminizarlo un poco, como una especie de travestismo para el mismo país. Y hice la imagen y tuvo un destino muy divertido. Primero fue el 8M, la marcha feminista, y fue muy interesante ver cómo la imagen empezó a aparecer en pancartas, que era algo que yo no esperaba, como yo dibujé mi dibujito y lo subí a Instagram, pero después vi que alguien lo copió y lo puso allí y pensé como que qué bonito pensar que las imágenes pueden tener una vida propia y llegan a otros lugares inesperados que uno no va a reclamar por copyright, ni no tiene nada que ver con eso, las imágenes son un poco de todos, pues. Y luego pasó que me la piratearon en un programa de dragas, que a lo mejor algunos ven. La usaron como cortinilla para su intro. Y allí sí me preocupé un poco porque fue como, ahora resulta que además de precarizado, como es el trabajo de los artistas y demás, todavía llega una compañía que es lo suficientemente grande como para pagar regalías y no paga por los derechos de una imagen, pues está mal. Pero hablándolo con alguien que quería asesorarme legalmente, me decía que tenía las de perder, porque las líneas, el perímetro del país no se puede registrar. Entonces, la mitad de mi dibujo
ya es de todo el mundo. Entonces, hay una lógica interna dentro del hecho de trabajar con mapas que te invita a preguntarte como qué es lo propio y qué es lo de los demás. Y sí, como se puede realmente autorar un mapa, como decir es mío singularmente, o más bien el mapa se construye a partir de la lectura de otros que lo encuentren útil para representar lo que quieren representar. Justo ahora estoy participando en una exposición en Casa del Lago, allá en la Ciudad de México, en el bosque de Chapultepec, que explora la idea de mapa desde su construcción subjetiva. Vamos a hacer algunos ejercicios con mapas en un rato también, porque creo que el programa gira alrededor también del paisaje. La herramienta cartográfica ha sido esencial para justificar un montón de investigaciones y un montón de extracciones. Tengo mucho en la mente ahorita algo que me decía una amiga que también está en esa exposición, es una artista, Michelle Sáenz. Ella está haciendo estas proyecciones cartográficas a partir de las cáscaras de mandarinas. Y lo que hace es como quitarle la cáscara a la mandarina y la ve aplanada y entonces lo que queda es pues la parte jugosa de la mandarina. Y tiene todo un ensayo alrededor de que así es como funciona la exploración del territorio. Se aplana, se vuelve una figura cartografiable para después poder extraer lo que se pueda de ella, ¿no? Entonces ahí hay una reflexión de orden artístico que me parece muy interesante para pensar cómo las imágenes también pueden arrojarnos saberes e intuiciones alrededor del mundo que no hubiéramos llegado a ellas por sí solas. Pues. Esta estrella perro también viene precisamente del dibujo de línea, de pensar cómo es que se dibuja un inicio y un final en una figura geométrica, pero también quería jugar un poco con la imagen de las estrellas. Ahora que estamos hablando de mapas, también existen mapas celestes y las constelaciones no son más que dibujos, pues un poco arbitrarios, un poco no, de, sí, de uniones de puntos. Insisto en esto porque solo quiero decir que el mundo en realidad es un poco como eso, como un sistema de puntos en el que nosotros podemos dibujar lo que necesitemos para poder tener las imágenes que nos resultan útiles en este momento. A la par de ser artista y editor y traductor, también soy astrólogo. Es una cosa que estudié en algún momento porque pensé que me iba a dar dinero y no me lo dio, pero es una disciplina que practico y entiendo bien. Y yo llegué a la astrología precisamente buscando una manera de encontrar un sistema en donde no se comprobaran las cosas, pero que más bien sirviera para generar historias y narrativas. Saben, el mapa celeste funciona es como una máquina de escribir, en realidad. Tienes personalidades arquetípicas, situaciones biográficas que les pueden pasar a todos, momentos de la vida en particular. Y en el momento en el que esos engranajes coinciden, producen la narrativa personal de alguien. Ya después podremos criticarse si son ciertas o no, si se hacen fraudes con ellos o no, que es como clásico también de estas disciplinas esotéricas, pero a lo que voy es a que si lo vemos al revés, si lo vemos como un sistema con el cual componer historias, seguramente podemos usar su artificio para producir historias muy interesantes. Sí, es raro el camino como de la astrología y creo que les he hablado bastante de las disciplinas esotéricas de las que he tomado, pero siento que son casi tan interesantes como la teoría que he leído para poder hablar de una práctica artística, de cómo componer, cómo dirigirse hacia una obra. Los mapas, otra vez, quería hacer una imagen que proyectara al mismo tiempo una sensación cursísima de destino y de una pareja que tiene que estar juntos, pero al mismo tiempo pues es un grupo de islas y creo que esa ambigüedad me complace mucho, como pensar, a veces los objetos parecen estar transmitiéndonos cosas que nosotros humanizamos por nuestras propias proyecciones, pero en realidad son solo eso, son solo objetos. Tengo otro dibujo que está por allí de unos periquitos que están como muy cerca y tocándose el pico entre ellos, como pico con pico, y parece que se están besando, pero eso solo está en mi cabeza. Y en realidad los pericos
pues no se están besando, probablemente se están, no sé, acicalando, haciendo otra cosa, ¿no? Pero es pues, solo para decir que todo este contenido sociocultural del que bebemos siempre se imprime dentro de las obras y se puede utilizar. Me gusta pensar mucho en experiencias cotidianas, cosas que tienen que ver con el clima, con... Aquí puedo hablar de hecho de mi relación con por qué me interesan los diagramas anatómicos, los mapas y las láminas. Yo crecí, bueno, parte de mi formación fue atender la papelería de mi tío ese fue mi trabajo de verano toda la vida. Y creo que una cosa que me interesaba mucho era poder ver las láminas y las diferencias que había entre ellas. Como, no sé si recuerdan que, claro, ya no se usan, ¿verdad? Ahora que lo pienso, ya nadie usa láminas, pero como que podías comprar un mapa con división política, un mapa sin nombres o con nombres, un planisferio, un mapamundi, como que las proyecciones cartográficas y los diagramas del cuerpo humano estaban a la mano. Lo que quiero decir es que todas estas imágenes son construcciones que aparentan transmitir la verdad. Cuando vemos el mapamundi con América de este lado y Asia de este otro lado, parece que es un territorio que no está en comunicación, pero Alaska está apenas a unos kilómetros de Rusia. Y ese es un mapa que se construyó porque no le convenía a alguien que se pensara que esas partes del mundo estaban cerca. Pero eso no significa que el mundo sea así. Cuando vemos un diagrama anatómico, por ejemplo, el sistema digestivo, o los órganos, no, ese es más bueno, el de los órganos principales del cuerpo humano, ¿no? Nos aparece el corazón rojito, los pulmones son azulitos, el cerebro es medio verdoso, el hígado es rosita. Y si tú abres un cuerpo, y lo digo porque tuve la experiencia brutal de que en anatomía una compañera era hija de un doctor y nos llevó al anfiteatro y vimos todo. ¿Qué experiencia? No es así, es un desorden. Y más en una operación, son masas que se están moviendo, que tienen líquidos, que tienen el mismo color, que es una cosa extremadamente desordenada. Pero nosotros necesitamos del diagrama para poder entender cómo funciona, para poder dividir el sistema circulatorio, del respiratorio, del nervioso. Y por supuesto que eso sirve para construir un método pedagógico, pero también es una ficción. Y yo me pregunto constantemente cómo podemos utilizar ese lenguaje para construir ficciones que nos resulten más, al menos más útiles para explicar el mundo en el que vivimos, ¿no? Como cuál sería el diagrama de mi cuerpo que necesito en este momento para entender que sí estoy un poco ronco y estoy un poco enfermo y ya se me destapó el oído, pero ¿qué tal si, por ejemplo, yo me gusta llamarlo anatomía especulativa? En este momento el hecho de estar hablando y contándoles todo lo que me llevó a hacer arte en realidad es lo que me destapó los oídos y me permite escuchar. Entonces es un sistema que está potenciado por el habla y la escucha y no por el aire que inhalo y las palabras que expreso, ¿no? Em, en fin, de nuevo, los diagramas como dispositivos de ficción. Sí, como qué tal si pensáramos a la Tierra también como un cuerpo que puede ser tratado, que tiene puntos básicos. ¿Han visto esos diagramas, por ejemplo, de medicina china o de medicina de otras disciplinas también? Nos revelan mucho del mundo y de cómo comprendía el mundo las personas que vivieron en esos momentos. Eh, sí, pero también yo siento que a la hora de construir estas ficciones ganamos algo de agencia. Hubo un anatomista alemán, no recuerdo el nombre ahorita lo voy a recordar, pero justo que hizo un diagrama del cuerpo como si fuera una máquina. Fue una imagen muy popular durante los años 40. Se imprimían afiches y la gente los tenía. Entonces, esta idea del hombre como máquina, del hombre como un cuerpo que puede ser reparado, que tiene refacciones, que pueden ser reemplazadas, es perfecto para una época en la que se ve el cuerpo humano como un instrumento de guerra y como algo que se puede utilizar para cumplir ciertos objetivos. Entonces, como supongo que éticamente también tenemos que pensar por el destino de nuestras imágenes, hacia dónde van, cómo se pueden usar, quién las va a usar, dónde terminan, cómo envejecen. También los juegos de niños son muy importantes, como
me gusta mucho pensar que al final no somos niños de juguetes, sino que todo es un poco una oportunidad para jugar y los objetos cotidianos a veces se vuelven más importantes que las mismas cosas que fueron diseñadas para entretenernos. Y a veces hay experiencias de inocencia que creo que dicen mucho de los roles que desempeñamos socialmente. Y yo recuerdo particularmente este juego, el juego de, sí, los pasadores en los dedos y como es algo que duele, ¿no? No se siente exactamente bien, pero de repente tienes un juego de 10 uñas, parece que traes uñas largas y creo que tiene algo de, como es interesante para mí ahora porque tiene algo de mariconería y tiene algo de una actitud que quizás en ese momento para mí, en ese contexto, era rechazada, sí, censurada, era mal vista. Y no sé, siempre me pregunto como de qué manera recuperar estas experiencias para transmitirlas de nuevo. Y al final del día también es un problema por la imagen, porque eh, las sensaciones táctiles tienen todo que ver con el dibujo. Finalmente estamos usando los dedos para poder plasmar cosas, ¿no? Para usar un soporte y es un poco como, no sé, ustedes sabrían distinguir una línea nerviosa de una línea segura. Y pensamos que una línea es nerviosa porque tiembla, porque transmite las vibraciones del cerebro, las vibraciones del pensamiento, ¿no? Para mí el dibujo tiene todo que ver con estas sensaciones táctiles y con un inventario de soluciones plásticas a la que otros artistas han llegado para poder representar algo. Una pregunta que tengo constantemente y que a lo mejor podemos jugar a tratar de hacer después es como cómo se dibuja el estornudo, cómo se dibuja el hipo, cómo se dibuja un bostezo sin hacer exactamente la cosa de la boca y demás, ¿no? Como esas preguntas que son sensaciones táctiles aparecen dentro de mi trabajo y me importa como contestarlas o al menos aportar a ese inventario de soluciones del que les hablo. Al final la trenza también es una línea, no sé, es un juego de líneas que están creando una figura de orden, sí, más voluminoso, pero sí me pregunto por cómo se traslada esto al papel. Esto tiene todo que ver con los diagramas anatómicos que les decía y particularmente es una pieza que le tengo mucho cariño porque hasta hace poco estuve viviendo en Suiza como en los memes, que imagínate vivir en Suiza y perderte de eso. Ah, pues me perdí de muchas cosas. Pero obviamente es un contexto diferente, es un lugar donde inevitablemente eres racializado y condicionado por cómo te ves, de dónde vienes, qué es lo que hablas. Y empecé a tener muchos sueños, sueños muy graciosos. En uno, por ejemplo, hablaba alemán, pero solamente me entendían los niños. Entonces yo solamente podía hablar con los niños y los niños hablaban de cosas tontas, como no sé, como que mira mi uña, se me va a caer la uña o algo así. Y yo era como, quiero tener conversaciones inteligentes, pero solamente puedo hablar con los niños, ¿por qué no hablo alemán de adultos? Y otro sueño tenía que ver con que me topaba con una persona suiza, me empezaba a hablar en alemán y en la lógica de mi sueño me hablaba con el pronombre que se utiliza para referirse a las frutas. Entonces me estaba tratando de fruta, ¿no? Y yo estaba como que no soy una fruta, como que deja de decirme como naranja, o sea, como que no, sí. Y era muy gracioso, pero al mismo tiempo ese sueño me reveló mucho sobre cómo son exotizados los cuerpos, quiénes tienen agencia, quiénes no, quiénes son vistos de cierta manera y quiénes no. Y me encantaba la idea de dibujar un cuerpo de frutas, como muy en la lógica de este otro diagrama de máquinas en el que todas las partes del cuerpo son reemplazables. Pues bueno, ¿qué pasa si hay un Outscope? Le tengo con mucha estima. Y luego puedo empezar a hablar de esto, que es un proyecto más largo. Así como me interesa hacer estas imágenes cortas, me interesa generar narrativas de largo aliento y hacer ensayos. El ensayo, por ejemplo, me parece un género interesantísimo porque siempre, cuando uno empieza a escribir ensayo, parece que uno está leyendo
otras personas para coleccionar como datos bobos, datos interesantes, lecturas oscuras sobre algo para poder hablar de algo más, ¿no? Es esencial para la práctica del ensayo tomar notas, tener lecturas e ir acumulando notas. Y a veces me pregunto, por ejemplo, ¿por qué para el dibujo no lo pensamos así? ¿No? ¿Por qué no pensamos en realidad nuestros dibujos como colecciones de notas que eventualmente sirven para organizarse y crear un gran ensayo? Dar la apariencia de que pensamos esto en un instante, cuando en realidad lo hicimos durante un largo tiempo. Así funcionan los libros. Los libros no se escriben de una sola sentada. Y bueno, yo me puse a investigar específicamente sobre un tema por un sueño que tengo muy recurrentemente. Muy frecuentemente, así una vez por semana, 2 veces a la semana, sueño que estoy embarazado. Estoy sentado en una mecedora, en el porche de una casa, tocándome la barriga y como meciéndome y esperando. Y en el sueño yo sé que alguien más me ayudó a que esto pasara, pero no está en el panorama y está bien, no pasa nada. Y estamos esperando, mi futuro hijo y yo. Y siempre que he platicado esto con mis colegas, con mis amigas, con personas que estudian estudios de género también, bueno, he recibido comentarios que me dicen que mi experiencia del embarazo es una experiencia profundamente idealizada, porque no estoy tomando en cuenta todas las condiciones socioculturales que atraviesan el cuerpo de una persona gestante. Que es cierto, se transforma el cuerpo. O sea, un cuerpo embarazado es un cuerpo que también el Estado lo ve como un instrumento, es un cuerpo que tiene un uso. Eso me hizo preguntarme entonces por mi sueño. Resulta que yo estoy soñando un trabajo de ficción absoluta, porque mi cuerpo no cuenta con las condiciones y el equipamiento biológico para poder gestar una vida. Y vamos, ¿cómo empezó esto? Lo hice así y después me metí a estudiar ficción sobre hombres embarazados. Y hay muy interesante. Hay de hecho una novela mexicana de ciencia ficción que se escribió a principios del siglo XX. Completamente extraño para México que haya habido una novela de ciencia ficción en ese momento. También por un tipo muy interesante que Ursáis, que además de ser psiquiatra, ayudó a la fundación de la Universidad de Yucatán. O sea, entonces un psiquiatra socialista con interés por el embarazo masculino. Pero bueno, mucho trabajo de ficción. Y eso era extraño, extraño de leer. Me sentía como un poco como, pues sí, estudiando algo, como un investigador literario. Después me puse a leer literatura sobre maternidades. En realidad es un grupo de obras que eh, está teniendo sentido en este momento. eh, hay escritura internacional que lo está tocando, o sea, es un tema importante, pero también me sentía una especie de intruso porque pues no es mi experiencia. Y entonces llegué a una metáfora interesantísima, en realidad en un ensayo de Henry Miller, que es la metáfora del embarazo masculino para la escritura. Es decir, seguramente han escuchado autores que se refieren a sus novelas como sus hijos y a su proceso de escritura como gestación, como diciendo, por ejemplo, ay, es que estoy embarazado de mi nuevo libro, o es que ya parí, ya salió el libro, ya se publicó, ¿no? Lo usan también para hablar de obras maestras, como si se viviera dentro del cuerpo. Y esto obedece quizás a una razón muy interesante de que pensamos que el proceso de producción de una obra es interior y hay algo que pasa realmente corporalmente para producirlas, pero también es muy engañoso porque se hermanan dos mitos que son el mito del milagro de la vida y el mito del genio creador para invisibilizar todo el trabajo colectivo que existe detrás de la producción de una novela, de un libro. Para que alguien pueda escribir una novela, necesita quien le dé tiempo libre. ¿Y cómo se obtiene el tiempo libre? Explotando. Se obtiene teniendo trabajo reproductivo y de cuidados, que normalmente no vemos cuando vemos al autor presentando aquí su libro, ¿no? No, a ver, yo no lo desmonté ni yo lo pensé, en realidad es como un compendio
de teoría feminista, de teoría de género, de la que me fui informando para poder producir este pequeño ensayo, pero justo me interesaba desmitificar esa idea del genio creador, de alguien que se aprovecha de una metáfora corporal que no es la suya para crear una fantasía alrededor de una obra y hacerla una obra maestra. Em, Creo personalmente que como artistas en este momento tenemos que tener mucha responsabilidad para desmontar los mitos de los que nos alimentamos y con los que difundimos nuestra práctica. Como yo personalmente no creo en el talento, creo en el entrenamiento y en las condiciones ambientales que permiten que alguien pueda ser un artista, ¿no? En fin, ese ensayo después, que se llamaba Fábula en cinta, se publicó, hubo una serie de dibujos como este que formaban parte de ese ensayo y ya hacia el final del ensayo me interesaba desarrollar otra cosa que la supe gracias a una revisora del texto. Em, Ella me dijo, que además puedo decir su nombre, era Jasmina Barrera, que ha escrito sobre maternidades. Me dijo, no sé mucho sobre hombres embarazados en la literatura, pero sí sé mucho sobre obras de arte que cobran vida. Y me habló de Frankenstein y de Pinocho, que son de hecho obras de arte. O sea, si las leemos como con cierto matiz, bueno, Pinocho es indudablemente una obra de arte, el muñeco, pues, o sea, es como hay trabajo manual impreso en él, hay artificio, hay intención. Da la casualidad que el papá de Pinocho es un hombre viejo y pobre que no puede sostenerlo, entonces es como si la obra se le fuera de las manos. Él no es suficiente para cuidar a su muñeco. Y en el caso de Frankenstein, el monstruo, que no sé si han leído esa novela, es maravillosa. El monstruo le reclama al doctor Frankenstein un nombre primero y después autoría. O sea, claro, porque darle su apellido significaría ser responsable de él, ¿no? Y yo siento que estas dos novelas, esto sí es lo que yo me aventuré a explorar, nos ofrecen modelos de malos padres para entender la creación de obras de arte como crianza. Es decir, quizás el gran problema con estas dos figuras es que están cimentadas en modelos patriarcales de cómo debemos de ser autores de nuestras obras, pero si las pensamos más colectivamente o con menos objetivos como finales, el proceso se abre y no resulta tan aplastante, porque tanto Pinocho como Frankenstein son tragedias. Sí, muy poca gente lo sabe, pero Carlo Collodi quiso terminar Pinocho en algún momento porque era una serie de cuentos que se publicaban en el periódico y pues lo que pasó fue que decidió publicar una viñeta donde se moría Pinocho y donde alguien lo atrapaba haciendo travesuras y lo colgaban por el cuello del mismo árbol del que lo sacaron, del que sacaron su madera, ¿no? Fue un desastre, fue como cartas al periódico diciendo como qué pasó con Pinocho, revivan a Pinocho y revivieron a Pinocho. Pinocho es en realidad una especie de muerto viviente, no viviente, ¿no? Pero bueno, ya me extendí mucho por ese lado, pero todo esto iba para contar sobre Fábula en cinta y el ensayo que escribí y por qué escribir también estaba junto al dibujo. Hay cosas que no se pueden escribir o que no son tan fáciles de contar. En este caso creo que mis implicaciones personales alrededor del embarazo y el deseo de tener otra vida o de ser capaz de generar otra vida, pues responden a dudas psicoanalíticas muy personales que no me siento cómodo para expresar públicamente o textualmente, pero sí a través del dibujo, porque es un lenguaje más sensible y tiene que ver con la piel, con lo que sentimos. Entonces, me gusta pensar el dibujo también como una toma de notas, como paralela a lo principal, al ensayo principal. Digamos que en el cuerpo del texto está la voz narradora, la voz académica, la voz más estructurada, y en las marginalias, así como en los libros medievales que estaban ilustrados, están todos esos seres que conviven con esa producción textual y que la vuelven más rica e interesante. Esto, esto tiene todo que ver con lo que les contaba.
estaba leyendo un libro muy interesante de Josefina Vicens. Josefina Vicens fue una autora que además pues era una mujer lesbiana en un momento en el que estaba muy mal visto serlo, pero además logró infiltrarse al poder de maneras extrañas. Hay unas fotos de ella usando un traje de varón, trabajando en la oficina de gobernadores, escribiendo discursos para gobernadores. Lo digo esto para pensar en los usos de la literatura y esos otros lugares que hay, ¿no? Y Josefina, estoy seguro que atravesada por las circunstancias de género, escribió un libro que se llama El libro vacío, donde se narra la historia de José García. Y José García es un tipo que trabaja como ella para el gobierno en una oficina burocrática y que su mayor grande deseo es escribir la mejor novela mexicana. Entonces José García tiene en su escritorio un cuaderno donde va a escribir la novela, la gran novela mexicana, y otro cuaderno donde va anotando todo lo que le pasa. Y el libro vacío de Josefina Vicens, el libro real, es en realidad el cuaderno de, de las cosas que José García no escribió, ¿no? O bueno, más bien que escribió, pero bueno, es a veces un libro insufrible por todo lo que se queja José García de lo que le pasa. Le molesta todo, nada sale bien, pero justo en esas quejas, en todo ese no escribir, surge la verdadera novela, una novela que habla de el acto de escribir y de lo que significa ponerse en ese lugar. Entonces, he pensado mucho en la idea de libros vacíos y en la idea de qué hacen los libros, además de ser solamente repositorios de información, como cuál es su circulación, cuáles son sus consecuencias. Y mientras vivía en Suiza me pasó que llegó a mí un libro de Manuel Puig que se llama Maldición Eterna a quien lea estas páginas. E investigando un poco más sobre la historia del libro, porque además suena brutal que de repente te llegue un libro que dice Maldición Eterna a quien lea estas páginas, o sea, es como, es fuerte. Y yo creo que, por ejemplo, pasa algo muy bonito en ese libro, porque cuando ves a alguien leyendo ese libro, sabes que esa persona se está automaldiciendo. Pasa algo paraliterario, pues, o quizás literario, pero en realidad viene de que a Manuel Puig lo cortó su novio en aquel momento y estaba enojadísimo y por eso quiso hacer un libro lleno de odio. Y me interesan mucho estos aspectos performativos del libro. Entonces decidí hacer estos libros con ombligo. Están hechos de, sí, como libros, o sea, son papel y todo, y están medio mal encuadernados. Ya luego lo hice mejor, pero no tengo foto. Y tienen moldes de los ombligos de mis amigos. Pero la situación que me interesaba mucho era cómo una cosa aparentemente vacía en realidad está llena de cosas. Cómo una barriga que tiene un ombligo en realidad te habla del origen de algo, ¿no? Porque el ombligo es pues es como una cicatriz, es como una señal de que hubo algo antes, de que uno viene de otro lugar, que uno estuvo conectado a otra cosa, a otra persona. Entonces, en ese sentido, presentar estos libros vacíos, pero con ombligos, era como decir, quizás aquí están estos libros que parecen, sí, que dan la impresión de estar vacíos, pero al final del día reúnen todas las condiciones materiales que se necesitan para producir un libro. Detrás de estos libros hay trabajo de encuadernación, de producción de papel, los moldes de personas. O sea, es decir, no son objetos aislados, tienen una lectura material bastante presente, ¿no? Y me interesaba hacerla transparente. Después lo que hice fue una especie de teatro para leer historias muy parecidas a las que les he contado hoy, en esta especie de presentación falsa de un libro, como si estuviéramos presentando un libro que no se alcanzó a publicar, o un libro que nació orgánico y nació para estar vivo, para leerse en voz alta y no para leerse en voz baja. Una de las historias que leí tenía que ver con un libro que se hizo en la Edad Media, que es el Codex Gigas, no estoy seguro, pero este libro viene de una historia muy simple. Un monje es condenado a muerte por una herejía y en su arrogancia, al momento de hacer el juicio, decide desprometer que escribirá
el mayor tomo del conocimiento humano en una sola noche. Entonces el juez le dice, bueno, pues si eres capaz de hacer eso, te perdono. Pero entonces, pues obviamente el monje se pone a escribir, se pone a hacer estos textos, estas cosas, no lleva ni 3 páginas y ya son las 3 de la mañana, o sea, la horca va a ser a las 6. Entonces, pues tiene que ponerse a trabajar, ¿qué pasa, no? Y entonces aparece el diablo y le dice, yo lo escribo por ti, pero a cambio de tu alma. Y sí, el libro existe y de hecho es muy raro porque nadie sabe si, porque se nota que fue escrito por una sola persona, pero nadie sabe cómo una persona pudo haber dedicado alrededor de 80 años de su vida para poder haber terminado ese tomo. Y justo en medio de las páginas tiene una lámina gigantesca del diablo en persona, un poco como separador de libros, un poco como diciendo, aquí está el testimonio, en el lugar más inesperado, interrumpiendo el texto incluso, de que yo estuve aquí, ¿no? Y no sé, justo esa idea del libro estampado pasó cuando yo estaba atravesando por una crisis de visa, ya no podía quedarme allá, pero tenía que quedarme para poder graduarme. Y no sé, no dejaba de pensar en la estampa en el pasaporte como algo parecido, como el pasaporte también es un libro que es interrumpido por el sello de una autoridad que te dice que puede ser, sí, válido. En fin, ese tipo de historias conté en el teatro del libro y creo que lo voy a seguir haciendo, como que hago proyectos alrededor de los libros. Ahora que lo pienso, siento que hablé poquito de proyectos que tienen que ver con libros, pero quizás vale la pena terminar con este. Tuve una invitación a exponer en el Denver Art Museum era una colectiva de artistas latinoamericanos nacidos después del 90, jóvenes que hicieran prácticas alrededor de la narración, prácticas narrativas. Y pues bueno, me invitaron y pude desarrollar un proyecto exprofeso para el lugar. Y yo estaba pensando mucho en estas situaciones extrañas que pasan en los museos gringos. Son lugares donde la censura es bastante constante, porque es una sociedad muy polarizada y también los boards del museo generalmente no tienen la misma mentalidad ni la misma, no son tan progres como los que curan las exposiciones, entonces supongo que eso pasa en todas partes. Pero para esta pieza lo que yo pensaba era mucho en la idea de obscenidad y cómo es algo considerado obsceno en un lenguaje y en otros no. Pensaba mucho en hablarle a la comunidad latina en Denver, que si bien estoy seguro de que es gigantesca, no es reconocida como un público al que haya que atender dentro del museo, al menos dentro de ese museo. No lo pensaban así. Y esto parte desde el idioma. Entonces yo había estado haciendo una antología de literatura homoerótica en, en México, digo, perdón, en Latinoamérica, desde los 20 a los 80, precisamente porque pues era un delito escribir literatura homoerótica, entonces había que cifrarlo todo, había que escribir en clave. Y esa literatura, os digo, es parte de nuestra vida diaria. No sé, digo, eh, yo recuerdo que de niño en la primaria, nos hicieron recitar un poema de Salvador Novo que tiene unas cuantas cositas escondidas allí que ya después ya entendí, pero que es visto como un poema a la patria, un poema civil. Y creo que esa es la historia de mucha de la literatura en Latinoamérica, literatura que tuvo que crecer escondida, que tuvo que crecer en las esquinas de la literatura y para satisfacer el deseo principalmente. Y yo le llamé club discreto a esta situación, precisamente porque la discreción es también una estrategia política. Y lo que hicimos fue idear un espacio que sirviera para hacer un recital de esta literatura, de esta antología, que cuando no estaba la gente leyendo, había una grabación que estaba leyendo como estos textos, esta colección de textos, y creamos el escenario, como en la parte de atrás, en el escenario, por ejemplo, está
donde están las cortinas, perdón, hay un neón que justo tiene la mirada hacia un lado, como que podría estar leyendo, pero también espiando. Y me parecía como un buen símbolo de esta otra literatura, de esta otra lectura que había que hacer. La silla que está en el centro, que es la silla para el lector, tiene las piernas cruzadas, un poco como haciendo este gesto extraño de feminidad, pero al mismo tiempo como de elegancia burguesa y como de poeta decimonónico. Y bueno, allí se llevaban a cabo estas lecturas. Lo interesante de estos eran los neones que estaban en los lados, que justo aluden a la escucha y a pensar la escucha no solamente como algo, sí, como una cosa de palabras, sino también de sensaciones, sensaciones táctiles, otra vez. Creo que lo más interesante de todo esto fue como lo que provocó dentro del museo y dentro del público. Había una comunidad de Latinx queers que estaban allí todo el tiempo, escuchando la antología, lo cual me parecía muy provechoso porque era para ellos. Hubo quejas sobre la obscenidad de los textos, pero no procedían porque se estaban diciendo en un idioma que no es el oficial de la localidad. Entonces, lotería, ¿no? Fue como si la misma discreción de los textos que fueron escritos en época de represión se tradujera a la situación de poder hablar español en un lugar que se considera angloparlante, ni siquiera toma en cuenta estos gestos de obscenidad ni de nada, ¿no? Entonces era como el club discreto dentro de la otra situación discreta. Y bueno, fue en realidad muy bonito también como poder leer en voz alta. Ah, esa era la entrada al lugar y había como una cortina de cuentas hecha de cacahuates que, no sé, como que me gustaba ese gesto táctil antes de entrar. Y eso, solo para decir que estas estrategias literarias que tienen que ver con la edición, que tienen que ver con la traducción, con la lectura sobre todo, forman parte de este cuerpo de obra, siempre están allí. No sé, digo, quizás para finalizar solamente me gustaría insistir en esa posición, la posición creativa del lector. Se nos enseña a pensar que el arte tiene que ser construido alrededor de la autoría, alrededor de esos valores también patriarcales de los que hablaba, y quizás es suficiente como con colocarse al lado y demostrar como el lugar de quien está sentado leyendo las cosas. No lo sé, yo lo pienso como un acto creativo. em, no sé, al momento en el que uno entra a una biblioteca, y no digo la experiencia de ir a la biblioteca, de ir a recoger el libro que es específicamente el necesario para una tarea y revisarlo, sino a la hora de estar en el laberinto de la biblioteca, pasando los dedos por los lomos y tomar la decisión de escoger un tomo en particular que te va a hablar de algo en especial. Creo que allí hay un acto creativo, un acto que necesita de significación y que bueno, que quizás también es más accesible que el de los materiales y el de la creación de obras monumentales u obras de otras dimensiones, ¿no? Como cuántos autores no son lectores también. Creo que esa es mi pregunta que me gustaría dejar al final. Sí, pues gracias. Muchas gracias, Alan. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Bueno, no sé si es pregunta. Gracias, qué bueno que estás aquí, que me ha gustado mucho tu trabajo en términos de lo que puede expandir la literatura, pero también otros lugares desde donde no se supone que se produce conocimiento ni artístico ni académico, digamos, ¿no? Como puede ser la astrología o puede ser leer entre líneas otras cosas para extraer esta forma o para sacar esta forma de llevarlo al dibujo, que me parece súper interesante. Y yo siempre pienso mucho en las notas al pie de página, ¿no? Que también corre otra historia paralela a la de los textos cuando estamos escribiendo, ¿no? Especialmente académicamente, es como el lado B medio oculto donde se permiten una serie de cosas. Y por otro lado, la parte, bueno, tal vez un poco ya más vinculada, ¿no? Performática de la creación. Hay hay un asunto que me gusta mucho y que me resuena, que es en términos académicos, como siempre
parece que una tiene que ir con esa voz sola, creadora, mucho en la academia, y cuando ves las referencias, no sé, hay un componente ahí muy interesante en no ocultar, pero no sentir que vamos con todas estas voces juntas, que es algo casi esquizofrénico, ¿no? Que las tienes que poner en orden en tu cabeza y compartirlas. Y es algo que, bueno, a mí me ha dejado pensando lo que esta mañana nos estás compartiendo. Está muy chido tu trabajo, muchas gracias. Sí, gracias. Allí también tengo que decir que claro que no es mi idea. Las políticas de citación son como, es una idea feminista que yo particularmente leí en Sara Ahmed, eh, y en escritoras posteriores, no sé, digo, la escuela de escritura de Cristina Rivera Garza es importantísima como para entender cómo, en particular es una escritora que me fascina por todos los experimentos literarios que vienen de su formación teórica y que después aparecen en obras, justo como, ya hablando de otros libros, eh, como el Invencible Verano de Liliana, perdón. Es un libro muy interesante porque Cristina sabe recuperar el registro de ella, aunque no sea una voz culta a nivel literario, y coescribir, ¿no? Como que está siempre esta necesidad de no crear de la nada, sino voy a tomar el texto que está frente a mí y proseguir, ¿no? Continuar lo que se quedó sin escribir, rellenar los hoyos. Y me gusta mucho pensar también que escribir no es difícil. Ya sé que yo hablé de la escritura frustrada en el principio y todo esto, pero lo difícil es como pensar o llegar a una solución, pero escribir como narrar lo que está pasando frente a ti. En ese sentido, me gustan mucho estas ideas de que nuestros libros ya están escritos, en las cosas que leímos, en las cosas que dijimos, en el material que se fue acumulando. Y, y bueno, solo como para como continuar lo que decías, pero muchas gracias. Para romper el hielo y retomando el hilo, me encantó escucharte. O sea, creo que sí, la riqueza de la palabra la sentí ahí, ¿no? Todos esos libros, todo ese ejercicio que me quedó muy, muy en la memoria, el imaginarte en las bibliotecas, ¿no? Como en la carretera contabas, que un must es a donde quiera que vayas visitar las bibliotecas, me pareció fascinante, y pues habla de esa gran pasión por la lectura que muchos compartimos, o escritores que son más lectores que escritores. Pero retomando la idea de Chispi, a mí algo que me resonó mucho en mi presente fue el dibujo como un medio para ensayar también, ¿no? Que algunos pues sí tienen la palabra y la posibilidad de la palabra escrita como muy a la mano, pero hay otros que es el dibujo y es por medio de la imagen que se puede reflexionar, coleccionar citas de otros en el calcado, ¿no? Y pensaba mucho, porque aquí también tenemos muchos que están en el proceso de empezar a encontrarse y sus propias metodologías, como el calcar es algo por lo que empezamos, ¿no? Y que se vuelve también algo constante, incluso por lo donde terminamos. O sea, el acto de la calca como la posibilidad de conocer lo que otros han hecho, apropiarlo y también traducirlo, un poco como lo decías en el poema, ¿no? El acto de traducir. El dibujo calcado tiene esa parte, ¿no? De la traducción, que no es exactamente igual, aunque te esfuerces en una cosa muy mimética, pues siempre está otra mano, ¿no? Otra herramienta, etcétera. Entonces es ensayar a través del dibujo, a través de los calcados. Me resuena mucho. También cómo empiezan a aparecer cosas, ¿no? Cuando empiezas a ensayar con el dibujo, empiezas a ver cosas que estás pensando y que muchas veces no tenías muy claro, y que de repente en la imagen, en esa línea sobre papel, te empiezas a dar cuenta un poco lo que está pasando. Y me gustó mucho verlo a través de tus dibujos, ¿no? Como ese ensayo, es ensayar
sobre temáticas súper complejas, ¿no? Y también me resonó mucho quizá desde el humor y desde la broma y desde todo. Yo ahora vivo en el embarazo constante porque mi hija, que tiene 3 años, vive embarazada, ¿no? Entonces también pensaba, bueno, qué locura, el embarazo masculino, pero el embarazo en las infancias, que son mentes que viven en la constante creación de la fantasía, ¿no? Entonces pensaba como en esos puentes, ¿no? Si bien el embarazo de la ficción, el embarazo del escritor, tiene que ver quizá con lo que decías de tampoco reconocer todas las otras colectividades que están detrás, ¿no? Que también en el embarazo, curiosamente, también lo están, ¿no? De otra manera, aunque el cuerpo femenino es que carga la cría es uno, pero hay muchas otras personas que están ahí en el proceso, el compañero de uno y otras tantas personas más. Pero bueno, me interesó como qué pasa con esos embarazos ficticios, ¿no? Y que tienen que ver con la fantasía, con la creación, con las obsesiones, con el juego. Y bueno, ahí ya ceder la palabra a quien Sí, quiera la quiero voz. comentar algo sobre lo que decías de calcar. Creo que, digo, yo llegué allí porque no soy una pluma entrenada ni nada, pero para mí es muy importante pensar en desoriginalizar el dibujo. Así como se escribe sobre colectivizar la escritura, cómo desoriginalizar el dibujo. Y la verdad es que esto no, o sea, es fácil de ver dónde está. Un dibujante académico dibuja muy distinto a un artista gráfico. Y hablo de un artista gráfico como alguien que hace cómics, como alguien que hace ilustraciones. Por ejemplo, cuando alguien escribe un cómic, cuando alguien dibuja un cómic, se traza en lápiz para después entintar y después borrar todo el lápiz o escanear solamente las más altas, con los más altos contrastes. Y esa es una manera de esconder, digamos, el trabajo previo hacia algo, pero también es una manera de decir, pues no soy el mejor en hacer algo, esto se puede corregir. Es como un ensayo siempre abierto, ¿no? Entonces, yo invitaría a quienes están dibujando, buscando un lenguaje gráfico, un lenguaje plástico en general, a preguntarse qué medio les permite interrumpir ese proceso de definición, de totalidad, de que ya está lista la obra para poder jugar con ella y balancearla y probarla y decidir, ¿no? Como que a mí es lo que me ha servido y sí es chistoso porque, por ejemplo, claro, porque justo trabajo con pluma, digo, con tinta y papel nada más. Hay gente que llega a mí y me dice, wow, es que, qué maestro, qué ligereza de la tinta, qué habilidad para poder hacer esta curva, ¿no? Pero en realidad es un artificio. Y lo borro quizás por limpieza, solamente como para garantizar la efectividad de la imagen, su iconicidad, su memoria, su permanencia en la memoria. Pero no estoy interesado en presumir que dibujo chido. Y creo que esa es como una buena manera de acercarse al dibujo para que no sea tan intimidante. Igual como con la escritura, como hay gente que se imagina a los escritores en su buhardilla con una vela escribiendo, pero no, se escribe en la calle, se escribe en el patio, se escribe como hablando con la gente. Entonces, creo que hay varios mitos que hay que desmontar alrededor. Y sí, eso de los embarazos imaginarios también es loquísimo, porque por ejemplo, alguien que escribió al respecto fue Donna Haraway en este libro. Es un libro de un título controversial, porque en realidad en inglés se llama Simios, Cyborgs y Mujeres, pero creo que fue traducido al español con otro título para no generar esa comparación que podría ser, sí, levantar cejas. Pero Donna Haraway se centra en hablar en Schwarzenegger embarazado, que no sé si lo recuerdan en esa película horrible, y lo describe como el monstruo, como que justamente utiliza esa imagen para hablar del monstruo. Entonces, no sé, digo, como que hay un compendio de estas imágenes que también me interesan mucho y que están por allí. El mito de Pigmalión, que es este mito sobre un escultor que hace una obra que cobra vida, forma parte de la misma genealogía, a mi parecer. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. La verdad, yo creo que los dibujos
ay no, yo los siento así como muy minimalistas y me da muchísimo gusto verlos, como que me nutre mucho porque me gusta cómo es que una cosa tan simple te puede como reflejar tanto, entre comillas simple, ¿no? Porque sí hay un trabajo muy complejo para poder sacar la imagen. Pero bueno, ahorita yo estoy estudiando museografía y artes, entonces tengo una visión medio rara en mi cabeza y de repente se juntan un poquito las dos. Pero bueno, me gustaría preguntar acerca de las piezas. Eh, Quiero suponer que el curador es quien escoge las piezas. Entonces, usted lo que hace es tomar un número de piezas, entregárselas al curador y el curador decide cuáles se exponen y después el museógrafo hace el trabajo de que acomoda las piezas y en ese caso usted no entra en ese trabajo, no hay algún punto en el que interfiera, porque he llegado a notar que, por ejemplo, esta instalación está muy bonita, entonces no me acuerdo muy bien, creo que vi 3 mesas alrededor. Sí. Y bueno, usted escoge las mesas puso otro número o algo así, igual, ¿cómo es que, o si usted permite que en esas piezas entre el espectador a interactuar con ellas? Porque, bueno, a lo mejor en la parte del medio se ve el sellito como de seguridad, de que no te puedes subir, ¿no? Pero en las de alrededor, eso igual me llama mucho la atención. O sea, yo puedo llegar y sentarme. Sí, sí, sí. De hecho, está hecho para eso la instalación. Ah, qué raro. Aquí se quedó cortada. Bueno, sí, ¿cómo funciona esto? Es que hay muchas maneras. Yo tengo mis dibujos como en papel y a veces surge una invitación de alguien que me dice directamente, quiero ese dibujo, lo quiero para esta expo, y ya me preguntan y yo se los presto, lo enmarcamos o lo montamos de una manera que sea buena para el papel, porque sabrás que el papel es la cosa más delicada del mundo, es como que todo está en contra del papel, todo, la temperatura, la humedad, todo, 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 todo. En ese sentido, ni siquiera sé qué tanto vaya a sobrevivir mi obra, como que tengo que hacer más esfuerzos de conservación personales que si hiciera pintura, no sé. Pero bueno, y a veces surge la invitación de hacer un proyecto más integrado, como una invitación a hacer una instalación, como fue en este caso. Y yo diseñé todo desde la lógica de cómo iba a conversar el público con la pieza, cómo iba a interactuar con ellos, hasta la elección de mobiliario, del el terciopelo de tal color, del tubo de este tono de dorado, por ejemplo, la silla que está allí es una silla Tonet. La silla Tonet es famosa porque formó parte del Arts and Crafts Movement y es una silla hecha a partir de madera curveada. Pero lo chistoso de la silla es que se popularizó mucho en cafés y bares porque era una silla que cuando la usas para golpear a alguien se desarma. O sea, es decir, es una silla poco violenta, ¿no? Como a diferencia de una silla de madera pesada que sí descalabras a alguien si te golpeas en un bar con ella, ¿no? Entonces me interesaba mucho utilizar esta referencia específica al diseño de cierto momento y no podían ser sillas normales, tenían que ser sillas Tonet que estuvieran junto a una que tiene las piernas cruzaditas, ¿no? Como justo jugando con la idea de la madera curveada que es una línea que se tuerce. Entonces, yo siento que ya hay situaciones simbólicas y que el trabajo con museografía y con curaduría debe de ser poder transmitirle, de parte de los artistas, poder transmitir la necesidad de acabados específicos, de interacciones con el público específicas, porque eso es la pieza, no tanto el objeto, ¿no? Para mí lo importante del Club Discreto era que la gente entrara a leer sin leer. Entonces, como que eso fue el motor que fue detonando el resto de las piezas que estaban en el espacio. No sé si contesté tu pregunta. Sí, de hecho igual, bueno, tengo otra. Eh, bueno, a lo mejor porque voy empezando y no conozco como que a tantos artistas, yo enfoco las obras, por ejemplo, pienso hacer una serie y la serie la veo como enfocada en una galería. Por ejemplo, si tengo este espacio, yo genero la serie para ese espacio. Claro. Pero yo no sé si ya después de tener así como muchas obras,
cuando surge una invitación o cuando alguien quiere meter algún proyecto, ¿cómo es que se seleccionan las obras o qué es lo que debe de tener como para que se puedan llegar a exponer en ese lugar? Pues yo diría que lo mejor es siempre tener la mente abierta, pero siempre tener una idea de pieza final, como cómo va a existir este microuniverso de cosas juntas. Es decir, si yo estoy haciendo una serie de dibujos, tienen que estar cerca y cosas hasta como el enmarcado importan, como el montaje importa. Entonces, yo como artista no puedo dejarle esa decisión a alguien más. Tengo que mostrar un conjunto con un requerimiento de instalación. Y sí, como que pienso que siempre hay que pensar como un poco en final, pero por ejemplo, si llegara un curador a decirme, ¿quieres presentar de nuevo el Club Discreto ahora en México? En esta iglesia que fue vuelta ahora como, imagínense, en una iglesia, Dios mío. No voy a decir que no, no voy a decir que no, más bien voy a adaptar la pieza para que se pueda presentar en ese contexto y sí, mantener la mente abierta. Y muchísimas gracias, Alan. Gracias a ustedes.